Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast conservador, Conserva la Voz. Hoy estamos a jueves 15 de mayo de este 2025. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando a esta hora. Recuerden, nuestro podcast dedicado a los conservadores, también una alternativa ante lo que nos presentan los principales medios de comunicación, pero muy inclinados a la izquierda. En esta jornada creo que hay bastante que hablar sobre el trabajo que está haciendo el presidente Donald Trump fuera de nuestras fronteras, en un viaje que, como siempre, los demócratas andan criticando una y otra vez sobre la forma en la que tal vez él hace negocios. Sin embargo, por ejemplo, dentro de la misión que tiene en este viaje por Medio Oriente, está logrando traer mucha inversión, está logrando acuerdos que nos parece también importantes, porque no solamente es dinero, no solamente es este intercambio comercial, no solamente es este beneficio mutuo para quienes firman un acuerdo, sino también existe de por medio estas promesas de acuerdos de paz que tanto necesita el Medio Oriente. Entre lo que nos presenta, por ejemplo, la prensa en sus principales titulares, nos dicen que ahora existe más polémica aún porque ha logrado el presidente Donald Trump firmar un acuerdo de defensa y aviación, y todo esto tendría que estar relacionado con el avión de $400 millones que habría prometido como regalo para el Departamento de Defensa, no para Donald Trump, la familia real catarí. Vamos a ir viendo. Yo creo que esto es importante mencionarlo porque nosotros seguimos insistiendo. Creo que lo que el presidente Donald Trump le dio una lección no solamente de periodismo, de clase a esta reportera de ABC en relación a cuando pregunta, ¿tú no crees que el pueblo estadounidense va a ver esto como un regalo de mucho lujo que estás recibiendo? Y él le dijo, si alguien te ofrece regalarte un avión de $400 millones o $1,000 millones o lo que cueste, pues tú solamente dices gracias y continúas, sigues adelante con tu trabajo. Incluso hizo esta analogía con relación a este golfista que había ganado más de 80 torneos de golf y él decía, si alguien te regala un putt, tú lo que tienes que hacer es simplemente decir gracias y te vas de corrido para el siguiente hoyo. No estás haciendo el ridículo diciendo, no, yo soy capaz, yo puedo, déjeme dar este golpe y después terminas fallando ese golpe, tu equipo se enoja contigo y pasan peores cosas. Lo que dice el presidente es cierto, y es que solamente un estúpido podría rechazar una oferta como esta, un regalo que además no es para el presidente, es un regalo que se da para el gobierno de los Estados Unidos, en donde, yo digo otra vez, solamente un demócrata se le ocurriría decir no a una oferta como esta. Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, para estos demócratas es más sencillo decir, bueno, que estos $400 millones mejor lo pague el pueblo estadounidense a través de sus impuestos. Y es que esto es lo que le encanta a todo este surderío, a estos comunistoides, hacer siempre caridad con dinero ajeno, porque si saliera de su dinero, jamás aprobarían este tipo de cosas. Pero a ver, volvamos a este tema del viaje de presidente Donald Trump allá a Qatar. En lo que ha conseguido, el presidente ha anunciado a través de sus redes sociales un acuerdo récord para vender a Qatar. O sea, quiere decir que hay acuerdos comerciales con Qatar, Estados Unidos, de venderles hasta 210 aviones y $38,000 millones en futuras inversiones en defensa. Claro, una nación, o bueno, lo que es esta parte del territorio de Medio Oriente, Qatar, que además es hipermillonaria, trillonaria, ya ni siquiera sé con cuántas cifras se podría medir
tan solo su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una nación que necesita proteger sus intereses y, por supuesto, bastante tecnología tenemos nosotros y bastante mejor material que ofrecer que el resto de los demás países en cuanto a ingeniería militar. Pues qué mejor que lo haga con nosotros, qué mejor que Estados Unidos sea quien le venda estos suministros que necesitan para su defensa. Pero además se garantiza la compra de más de 200 aviones. Sí, aviones Boeing, aviones estadounidenses. Y ahí estamos todavía, estos demócratas, escuchando ladrar todos los días y criticar al presidente Donald Trump porque trae negocios, porque trae inversión, que de por sí esto, de manera directa e indirecta, genera empleos, genera movimiento económico para nuestra nación. Según los datos, o por lo menos lo que da a conocer el presidente, habría logrado un acuerdo de $96,000 millones para vender más de 200 aviones Boeing. Un acuerdo que llega mientras el presidente describe esta oferta del avión ofertado por la familia real catarí de $400 millones como una oportunidad demasiado valiosa para rechazarla. Y es que les digo, ¿por qué lo rechazarías? Ahora la gente dice, es que ese regalo tenía como fin poder encontrar estos acuerdos comerciales. Pero, a ver, pongámonos a pensar. No es que está regalando $400 millones el gobierno catarí y a través de eso nos está pidiendo, o por ejemplo en el caso de la familia Biden, está buscando que existan acuerdos económicos de empresas que ni siquiera conocemos cómo funcionan, pero casi la mayoría están bajo el mando del Partido Comunista Chino. Sí, tengo que mencionar el Partido Comunista Chino porque el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, mientras Joe Biden era vicepresidente, viajaba en el avión, en el Air Force 2. Y es que viajaba ahí como si fuera parte del gobierno de los Estados Unidos y no era un empleado. Sin embargo, este sujeto, este drogadicto, este delincuente federal, viajó como si fuera parte o miembro de una, no sé si decir una delegación estadounidense o hablar en nombre de los estadounidenses, pero no, logró beneficiar solamente a su familia que se inventó empresas ficticias o transitorias para canalizar dinero del extranjero, propiamente de China, igual de Bielorrusia, igual de Ucrania. Sin embargo, estas personas se benefician a sí mismas. En este sentido, Estados Unidos, a nombre de su presidente, Donald Trump, ha conseguido un acuerdo para vender 200 aviones que no le están beneficiando a ninguna de las empresas Trump, no le está beneficiando al hijo de Trump, a la hija de Trump, ni siquiera al mismo Trump. Está logrando un acuerdo comercial de $96,000 millones para vender 200 aviones Boeing. Boeing es una empresa estadounidense. Por supuesto que cuando hablamos de una empresa norteamericana, debemos sentirnos orgullosos todos los americanos. Y es realmente deleznable escuchar ladrar a todos estos demócratas que lo único que quieren es entorpecer o hacer ver mal a esta administración. Y ahí tenemos a estas cacatúas, que son sus repetidores, los principales medios de comunicación, que sin dar a conocer a fondo lo que son estas negociaciones o estos acuerdos comerciales, simplemente echan tierra para ver cómo pueden hacer quedar mal la imagen de esta administración ante el pueblo estadounidense. Sigamos viendo por acá. Dice, la compra de los aviones Boeing por parte de Qatar Airways, el mayor pedido de aviones de fuselaje ancho en la historia de la compañía, constituyó el eje central de los acuerdos económicos valorados en más de $243,000 millones firmados durante la visita de Trump a Doha. La Casa Blanca afirma que este acuerdo de aviación por sí solo generará 154,000 empleos estadounidenses. Trump también consiguió una declaración de intenciones de más de $38,000 millones en futuras inversiones en defensa de Qatar, entrelazando aún más las relaciones económicas y de seguridad de Estados Unidos con el Golfo o con el Estado del Golfo que ahora le ha ofrecido, como creo que ya sabemos todos, este avión de un valor de más de $400 millones. Ahora, algo que a mí me llama realmente me impresiona los sinvergüenzas que son los demócratas y a la cabeza de una de las más controvertidas figuras, pero además corruptas del Partido Demócrata, Hillary Clinton, sale a hacer una publicación
en X, en Twitter, acusando al presidente Donald Trump de participar en una transacción de quid pro quo por el regalo de un avión de lujo. Y cuando esta mujer publica esto en su red, bloquea para que nadie más que quien ella quiere que responda a este tuit, pues le digo que es una forma tan cobarde como siempre de los zurdos, de los izquierdistas, de tirar la piedra y esconder la mano. Hillary Clinton, les decía, pues ha hecho esta crítica que en realidad ni siquiera sustentada con ningún tipo de informe, porque recordemos que el mismo mandatario, cuando le hacía esta clase de periodismo magistral público, además a esta reportera de ABC, le explicó claramente que es el Departamento de Defensa, o sea que es el gobierno federal el que va a recibir este regalo de la familia real catarí. No es que se va a dar para que el presidente Trump lo ponga a su nombre y que una vez que termine su mandato, pues se va a quedar con eso. No, la familia real catarí lo que ha hecho es darle un avión a el gobierno de los Estados Unidos para que lo pueda convertir o para que lo pueda usar como el avión presidencial. Ahora dice el tuit de Hillary Clinton, de la ex secretaria de Estado en la era Obama, dice: nadie le regala a alguien un avión de $400 millones sin esperar nada a cambio. Sean serios, es la publicación que hace Hillary Clinton. Y cuando yo me ponía a revisar esta declaración que hace Hillary Clinton, paralelamente dije, habría que ver entonces en los registros qué y cuánto ha recibido durante el periodo presidencial de Barack Obama y mientras ella era secretaria de Estado. Y claro, uno se pondría a pensar que un demócrata tan, no sé si decir, hay tantos adjetivos que le podría poner a esta mujer, pero me voy a quedar con lo que le decía Donald Trump en los debates, la crooked Clinton o la Hillary Crooked Clinton. Mire qué descabellada es la participación de la Fundación Clinton, que ahora se llena la boca Hillary Clinton de acusar al presidente de que está recibiendo ese regalo a cambio de algo. Fíjense estos datos que me parecen importantes que lo podamos conocer. Y esto es un documento público que también lo pueden encontrar. La Fundación Clinton recibió de países extranjeros millones de dólares. Y ojo, vamos a centrarnos en lo que esta sinvergüenza, pues ahora dice, ¿no? Que nada se da sin esperar nada a cambio. Ahora vamos a ver, dice aquí, el reino de Arabia Saudí le dio hasta 25 millones de donaciones a la Fundación Hillary Clinton, o sea, a la Fundación Clinton. El estado de Kuwait le alcanzó a dar hasta casi 10 millones de dólares. El gobierno de Noruega le envió entre 10 hasta 25 millones de dólares a la Fundación Clinton. El Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido le donó hasta 5 millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos también le enviaron una donación a la Fundación Clinton de hasta 5 millones de dólares. El Sultanato de Omán también le dio una donación, un regalo de dinero de entre 1,000 a 5 millones de dólares. El gobierno, déjame ver por acá, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Australia le alcanzó a dar hasta 25 millones de dólares en donaciones a la Fundación Clinton. El gobierno de la isla de Tenerife le regaló 50,000 dólares. Vamos a ir viendo por acá. El Departamento de Relaciones Extranjeras de Canadá y Desarrollo, hasta 500,000 dólares. El Reino de Bahrein también le donó hasta 100,000 dólares. La Embajada de Argelia le dio hasta 500,000 dólares, $500,000. El Estado de Qatar, ¿sí? Este mismo con el que ella dice que no te dan nada a cambio, le envió entre 1 millón y 5 millones de dólares a la Fundación Clinton en donación. La Commonwealth de Australia hasta 10 millones de dólares. El gobierno de Holanda, o Países Bajos, como también se conoce, hasta 10 millones de dólares. Vamos a ver por acá.
uno de los Emiratos, Ras Al Khaimah, le dio $50,000. La Oficina Cultural y Económica de Taiwán le donó $1 millón a la Fundación Clinton. El gobierno de Jamaica, que uno diría que es uno de los gobiernos, uno de los pueblos relativamente más pobres, tercermundista, de alguna manera se las ingenió para regalarle $100,000 a la Fundación Clinton. Y la República Federal de Alemania también, de alguna manera, se las ingeniaron para enviar $250,000 a la Fundación Clinton. Solamente para que usted tenga una idea en esta referencia, cuando hablamos de una donación que hace el gobierno catarí al gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, propiamente se va a destinar al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Defensa más bien. Sin embargo, los demócratas salen ladrando de rabia. ¿Por qué? Porque no tienen más argumento. Y sinvergüenzas como Hillary Clinton, que salen a publicar diciendo que nadie te da nada a cambio de nada, pues habrá que preguntarle ahora a esta mujer con relación a estas cifras que le acabo de decir. Por ejemplo, el Reino de Arabia Saudita, $25 millones, los Emiratos Árabes Unidos, hasta $5 millones, el Estado de Qatar, igual hasta unos $5 millones. Este dinero no ha ido a parar a los contribuyentes o a las agencias federales. No, esto va directo a la Fundación Clinton. Esta fundación que manejan tanto Bill como su esposa Hillary Clinton. Ahora habrá que preguntarle a estos sinvergüenzas demócratas, ¿a cambio de qué es que les dieron esta cantidad de dinero? Y todos los demás gobiernos inmiscuidos en esta lista, y créame, solamente son unas cuantas, porque tampoco nos va a dar mucho tiempo de poder estar dando a conocer todo y todo lo demás que seguramente han hecho a través, y yo lo digo públicamente, ¿qué otra cosa podría vender, por ejemplo, Hillary o igual Bill Clinton, si no es tráfico de influencias? Son políticos. No es que Hillary Clinton tiene una fábrica de carteras y a raíz de la venta de sus carteras es que el Estado catarí, por ejemplo, ha comprado y pues ha recibido sus carteritas. Por lo menos el sinvergüenza de Hunter Biden se las había ingeniado con su padre para más o menos hacer que era un pintor. Un pintor que agarraba cualquier tipo de broche, cualquier tipo de pintura, pero como decía Hunter Biden, había gente que podía pagar entre $500,000 o más por cada pintura. Aberrante, porque el tipo, además de drogadicto, muy mal pintor. Sin embargo, pues se las ingenió. ¿Por qué? Porque como se trata de un dinero, el cual muchas veces viene privado y que no necesariamente tiene que ser abierto al público, quien ha comprado, por ejemplo, una pintura espantosa de Hunter Biden y que pague $5 millones, nomás por ponerle una cifra. Por lo menos en esa parte fue algo creativo el delincuente criminal Hunter Biden. Sin embargo, ¿bajo qué pretexto podría ahora Hillary Clinton decir que esta cantidad de dinero que le han ido dando mientras ella era secretaria de Estado de Estados Unidos tenía otro fin que no fuera el tráfico de influencias? Pregunto yo. Y ojalá, pues en algún momento algún demócrata, empezando por la misma señora, podría salir a decir al pueblo estadounidense, miren, ¿saben qué? Este dinero me lo dieron por esto, o era para gastar en esto, o mi fundación se dedica a esto y para ello hemos destinado esta cantidad de dinero. No, la mayoría de estas fundaciones ni siquiera dicen en qué o cómo. Claro, debería de hacerlo porque también los que son non-profit están obligados a hacer declaraciones. Pero fíjense cómo, por ejemplo, se las ingenian, y esto le voy a decir porque conozco de primera fuente, cómo muchos de los artistas, entre comillas, que pues tienen muy buenos asesores en cuanto a, o sea, tienen muy buenos contadores, pero que también son muy buenos asesores en el tema impositivo. ¿Qué es lo que hacen muchos artistas para no declarar impuestos o para que declaren impuestos y que de alguna manera ese dinero que declaran no se pierda, sino que otra vez vuelva a ellos? Hay muchas fundaciones que se crean de estos exitosos artistas porque lo han aprendido también de los políticos. ¿Cómo se hace? Se inventan o pues fundan una fundación, valga la redundancia, crean una fundación sin fines de lucro que supuestamente está para ayudar
a los niños pobres o a los niños desamparados o a la gente que no tiene hogar y que vive en la calle. Legítimamente puede haber una intención, pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que establecen esta fundación, lo que hacen es crear unas 5 posiciones. Vamos a ponerle solo por ejemplo. Y en esta fundación, pues hablan en la familia y dicen, bueno, mamá, usted se va a encargar de ser la CEO. Papá, usted va a ser el director de tal. Hermano, tú vas a ser director de tal. O primo, tú también. O algún familiar de la persona encargada de hacerle el tema de los impuestos o igual de su contabilidad. Resulta que en estas fundaciones, por alguna razón que tampoco se explica, a estas posiciones, de alguna manera mágica y por un trabajo sumamente excepcional, tienen sueldos que superan los $100,000, que superan los $500,000. Y claro, como hay una fundación que no necesariamente tiene que generar activos o que no tiene que generar ganancias, ¿qué es lo que pasa? Si yo ya tengo a 5 personas de mi familia trabajando para mí y les otorgo, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, a $100,000 a cada uno, entonces ya tengo $500,000 que van a regresar otra vez hacia mí. Claro, yo le puedo dar una parte a mis familiares. En vez de decir que, bueno, son 100,000 de sueldo para un familiar, pues le vamos a dar igual por no hacer nada a unos 5,000 o 10,000. Da igual que cuánta cantidad le quieras dar. Sin embargo, al final del día, ese dinero otra vez regresa para quien se supone que está fundando esa organización sin fines de lucro. Adicionalmente a ello, por ejemplo, estas mismas fundaciones o estos mismos artistas dicen que van a regalar y van a donar dinero a sus fundaciones. O sea que el dinero que ganan, que se supone que también cuando tú haces una donación está, dependiendo qué país también, tú puedes deducir en tu declaración de impuestos, porque las donaciones también son deducibles de impuestos. Entonces, el artista muy ingeniosamente hace primero, como decir, una donación para los niños desamparados de la calle. Y resulta que estos niños desamparados de la calle, pues los más que han encontrado son 2, o 3, o 5. Y en realidad el gasto que significa para ayudar a estos niños desamparados de la calle, incluso dándoles comida, pues no representa ni siquiera unos $20,000 al año. Estamos hablando de países de tercer mundo, países de nuestro continente. Sin embargo, ya una vez que el artista dice, ¿no?, a nivel de todas las estaciones, porque todas también, pues toda esta farándula trabaja con ellos, entonces dice, ¡ay, mire, qué buena gente es este artista! Está regalando $100,000 o $500,000 para ayudar a los niños más necesitados. Sin embargo, pues ya habíamos visto ahí que los más necesitados habían sido los de su familia, quienes les han dado altos y jugosos sueldos. Adicionalmente a ello, el artista ya ha generado publicidad. Por un lado, al donar el dinero ya deducido de los impuestos, de forma gratuita, también ha recibido publicidad porque ahora ya está visto como una persona empática, que piensa en los demás, que trabaja o que con su trabajo ayuda a los más necesitados. Pero al final del día, créanme, solamente es un mecanismo de cómo lavar dinero y hacer que el dinero que se supone debería de ir pues no sé, para la distribución el pago de escuelas, hospitales, carreteras en diferentes naciones. No, ellos generalmente encuentran la manera de cómo quedarse con ese dinero a través de estas fundaciones. Y ahora, volviendo con el tema de los aviones y volviendo con las declaraciones que da Hillary Clinton, la pregunta sería, ¿dónde y para qué se utiliza este dinero? Y tal vez la pregunta más neurálgica que deberíamos hacernos en este sentido es, ¿realmente hubo o no tráfico de influencias a través de esta fundación Clinton? Porque se supone que mientras estaba en el ejercicio de su función pública, porque era funcionaria pública, siendo secretaria de Estado, no se consideraría esto tráfico de influencias si tú recibes un dinero no para el pueblo estadounidense, no para las agencias federales como este avión catarí se ha ofrecido para el Departamento de Defensa. No, en el caso de Hillary Clinton, dineros que van directamente a su fundación, la Fundación Clinton, esto no debería considerarse también tráfico de influencias. Pues con esa pregunta los dejo y me voy a la primera pausa en Conserva la Voz. Conserva la Voz.
Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Recuerde que usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Me busca como Freddy Silva TV, Freddy WDY, Silva con V y TV. Y solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80 en Instagram. El resto de las redes sociales como Freddy Silva TV. Escríbame un mensaje, si quiere mándeme un saludo o si quiere que saludemos a alguien igual. Me dice desde qué parte del mundo nos está escribiendo. Si tiene alguna consulta con relación a uno de los temas abordados. Si quiere que le compartamos información también sobre los temas que vamos dando también nuestra opinión. Con mucho gusto lo hacemos a través de las redes sociales. Hay un tema que me parece interesante mencionar en lo que va de esta jornada de jueves 15 de mayo, y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado cargos de terrorismo contra miembros del cártel de Sinaloa. Esto nos parece que es algo que no tiene precedentes, pero es muy importante. Y le voy contando en la medida que vamos leyendo este artículo. Dice: fiscales federales presentaron cargos de narcotráfico contra líderes del cártel de Sinaloa. Esta medida es la primera de este tipo tras la designación en febrero por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de 6 cárteles mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras. En una nueva acusación formal, no sellada, la Fiscalía Federal nombró a 2 de los principales líderes de la organización, Beltrán Leiva, Pedro Sagitario Insunza Noriega y Pedro Pichón Insunza Coronel. El Departamento de Justicia afirma que la OVL, que es como le dicen a la organización de los Beltrán Leiva, forma parte del cártel de Sinaloa. Padre e hijo y otros 5 hombres enfrentan 7 cargos diferentes, todos relacionados con su participación en la organización. Los cargos incluyen narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera y diversos cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de dinero. Escuche lo que dijo la fiscal general Pam Bondi en una declaración. El cártel de Sinaloa es una organización terrorista compleja y peligrosa, y desmantelarlo exige una respuesta legal innovadora y contundente. Se acabaron sus días de brutalidad al pueblo estadounidense sin consecuencias. Buscaremos cadena perpetua para estos terroristas. Los fiscales federales alegan que bajo el liderazgo de los Insunza, esta organización Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa han sido responsables del tráfico de grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos. Los cargos de narcotráfico contra los Insunza están vinculados al tráfico de fentanilo. Las autoridades afirman que este dúo, padre e hijo, están detrás de una serie de redadas en Sinaloa en diciembre de 2024 que llevaron a la incautación de fentanilo más grande del mundo, con un total de 1.500 kilogramos. Ahora, este dato debería para nosotros ser primero de alegría, pero también de reflexión. ¿Por qué? Porque es por la frontera sur y es a través de estos cárteles organizados, de estos grupos terroristas ahora designados, es que pasa y se trae toda esta cantidad de droga. Gracias a las políticas abiertas de Joe Biden durante los pasados 4 años, estos cárteles realmente se han forrado en dinero. Estos cárteles se hicieron mucho más poderosos y a raíz de esto han tenido el dinero suficiente para poder comprar tecnología, yo diría incluso militar. Créanme, en algunos sentidos el cártel o los cárteles hoy están más equipados o incluso mejor equipados que las Fuerzas Armadas mexicanas. En muchos lugares de la zona fronteriza o de los estados fronterizos mexicanos,
la policía no se atreve a entrar. El ejército, pues a muchas regañadientes y con mucha presión, es que logra meterse en ciertos lugares que están totalmente copados, que están controlados por estos cárteles del narcotráfico. Hacer esta declaración de que ahora se va a procesar a esta gente y que también, yo creo que este titular es realmente muy importante, de decir que ahora se los va a procesar por cargos de terrorismo a estos cárteles, de alguna manera le tiene que enviar un mensaje claro a estos criminales que están operando allá en México y que están operando dentro de los Estados Unidos. De que ahora van a ser procesados ya no solo como delincuentes que una vez que paguen su delito, pues sean simplemente expulsados, deportados. No, ahora va a haber un juicio federal y que van a ser procesados por delitos federales, o sea, delitos de terrorismo. Yo encantado, y creo que más de uno podría compartir conmigo la idea de que estos sinvergüenzas muy merecido lo tendrían si son destinados a la cárcel de Guantánamo, por ejemplo. Y sí, créanme, yo entiendo que ha sido señalado, ha sido criticado, y quien ha tenido que pasarlas de Caín ha sido el presidente Barack Obama, y quien más quejas ha tenido por los comportamientos que se han desarrollado allá durante la administración de George Bush hijo. Pero yo creo que en el fondo lo que se tiene que hacer con estos delincuentes es mandar un mensaje claro de que ya existe una nueva administración para empezar y que los estadounidenses ya van a tomar este tema en serio y que se va a abordar de otra manera, y lo decía la misma fiscal federal Pam Bondi. Esto requiere de técnicas innovadoras y creo que este es el inicio. Yo quiero solamente reiterar estos datos que entiendo, alguno puede ser cansón, que tal vez decirlo tantas veces ya le va a quitar el asombro a la gente. Sin embargo, en los Estados Unidos, escúchelo bien, por lo menos por año pierden la vida entre 110,000 a 120,000 personas por sobredosis. En lo que va de los últimos años, sí, le estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, más del 75% son sobredosis por fentanilo. 110 o 120,000 personas al año muertas por sobredosis representan por lo menos 300 personas muertas por día. Yo no sé si usted revisa los datos, por ejemplo, de las guerras en las que hemos participado como estadounidenses y las vidas que se pierden. Yo creo que comparado con la historia, este tema de las drogas es realmente brutal. Y cuando vemos estas cifras debería llamarnos la atención, o por lo menos la reflexión. Perder 300 vidas por día por una sobredosis de droga debería mostrarnos lo mal que está nuestra sociedad. Sí, yo entiendo, hay mucha gente que dice, pero bueno, somos 330 millones de habitantes y creo que un poco más ahora. Sin embargo, esto no puede hacer indolente a la sociedad. Cuando se llenan la boca todos estos progresistas de meternos toda esta ideología woke, donde la tolerancia, la diversidad, la equidad, la inclusión, palabras tan bonitas, ¿no? Pero preparadas simplemente, que funcionan solo cuando su libreto es aprobado o cuando ellos quieren llevar adelante su narrativa. Pero ¿y dónde está la empatía del pueblo estadounidense en general, demócrata, republicano, libertario, verde, independiente? ¿Dónde está esa empatía cuando ciudadanos aquí en los Estados Unidos, 300 personas mueren cada día por una sobredosis de droga y más del 75% es por fentanilo? Fentanilo que es traído gracias a estos cárteles del narcotráfico mexicano y gracias también a la colusión, la permisividad, la conspiración del Partido Comunista Chino. Ahora es cuando nosotros deberíamos hacer el tipo de reflexión profunda y decir, ¿qué hacemos para frenarlo? Bueno, ahí tenemos una Fiscalía Federal que está dispuesta a empezar primero
declarando a estos y procesando a estos delincuentes por delitos de terrorismo. Quiere decir que estas personas ahora sí van a enfrentar el peso de la ley y ojalá que la presidente de México, Claudia Sheinbaum, que lamentablemente es una continuación más del gobierno nefasto de Andrés Manuel López Obrador, ojalá pueda entender que empezando por su gente, empezando por los mexicanos en México, es insostenible para muchas familias seguir viviendo en medio de la criminalidad. Ayer nomás publicaba yo en mis redes sociales que una TikToker estaba haciendo de apellido Velázquez, creo, o Márquez, ya no recuerdo también el apellido. Una TikToker estaba allá en Zapopan, Jalisco, haciendo un live, haciendo un en vivo. En eso recibe una bolsa, creo, de un té muy conocido, Starbucks. En ello abre además un regalo que le dan, que era un cerdito rosado de peluche. Y cuando apaga, por alguna razón, el micrófono, empieza a recibir disparos en el estómago y 2 en la cabeza y terminan asesinándola enfrente de su teléfono celular en vivo a través de las redes sociales. En la publicación, para mí, claro, yo no puedo evitar de alguna manera responsabilizar a este gobierno socialista, a estos comunistoides que son los que terminan permitiendo que estas cosas sucedan. Y muchas personas, muchos de estos mexicanos agarraron y en mi publicación dijeron que esto no tenía nada que ver con el partido de Morena. Pero claro que tiene que ver, señores. Pero por supuesto que tiene que ver. Hace unos días nada más, le estoy hablando menos de una semana, también en México, y ojo, preste atención a lo que le voy a decir. Una candidata del partido Morena, o sea, del partido de gobierno, fue asesinada a tiros también cuando se estaba haciendo una transmisión en vivo por Facebook. Sí, créanme, la gente mala, cuando ve que no existe consecuencias para sus actos, estos delincuentes, cuando saben que promueven abrazos y no balazos, y cuando sale una presidente, Claudia Sheinbaum, y decir que no van a volver a ese tipo de presidencia como la que tuvieron con Felipe Calderón, de ir a atacar de forma frontal a la delincuencia y al crimen organizado, y que va a ser un gobierno que va a respetar los derechos humanos. No, por Dios, es que cuando uno ya va haciendo referencia a esto, realmente se nos ha caído no solamente la vergüenza, yo creo que esta gente no tiene un poquito de sangre en la cara, pero lo peor, ¿qué mensaje le dan a sus constituyentes, a los que incluso han votado por ellos, a los que de alguna manera quieren un gobierno que haga presencia de Estado, cuando le están diciendo que van a ir por los abrazos y no balazos, que no van a ir a enfrentarse en contra de los delincuentes de los cárteles mexicanos, que hay un Andrés Manuel López Obrador que ha preferido ceder el control a estos mismos grupos delincuenciales, que según él, pues ya tenían el control y eran capaces de mantener la paz. ¿Y a qué costo? ¿Y a qué precio? ¿Y cómo lo han hecho? Esta gente, estos delincuentes, estos del cártel organizado, independientemente de cuál sea el nombre, van a las ciudades o pequeños territorios, igual como todo un estado, y establecen retenes. Sí, ellos pueden controlar. Claro, controlan para que ellos sean los que a través de armas de grueso calibre sometan a esos pobladores. La gente no tiene derecho a opinar. La gente no tiene derecho a decir si le gusta o no le gusta. Y eso es lo que ha permitido Andrés Manuel López Obrador. Uno de estos populistas que a través de regalos y de haberle dado dinero y otra vez miserias y migajas a su gente, la ha comprado. Le está haciendo ver al mexicano como que si de verdad hoy están pensando en él, que existe yo diría una ventaja económica que han logrado tener, sí, pero ¿a costa de qué? Y créanme, cuando hago la publicación en mis redes sociales de que es el gobierno azteca donde reinan los abrazos y no los balazos,
hay que responsabilizar a los verdaderos culpables, que son estos políticos socialistas que prefieren otorgar el control porque saben que no quieren enfrentarse a sus socios porque son socios. Créanme, en los gobiernos de Hispanoamérica, lamentablemente se está asentando el narcotráfico. Ese narcotráfico que ha comprado conciencias, ese narcotráfico que hoy tiene sometidos o de aliados o de socios o simplemente amenazados para que lleven adelante las políticas que les puedan seguir haciendo próspero su negocio a ellos, a los narcotraficantes. Venezuela es la cúspide y en realidad no es tanto Venezuela, Cuba. Cuando uno ve Cuba, es la representación máxima en nuestro continente de cómo es posible someter a toda una nación bajo una ideología comunista, pero también bajo los ideales comunistas que proponen estos grupos armados. Algunos recordarán, por ejemplo, que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que según algunos legítimamente se formaron para contrarrestar las políticas en contra del pueblo, de ciertos malos gobiernos, terminó siendo un grupo armado criminal, pero del narcotráfico, que terminó siendo muy bien aupado, arropado por Fidel Castro y que además, de alguna manera, pues coludieron, se ayudaron, confabularon para poder someter al pueblo cubano, porque para financiar y traer armas no solamente había que traer de la ex Unión Soviética, pero también había que traer terroristas, o en este caso de las FARC, que estaban entrenados y que ya estaban acostumbrados a asesinar gente. Y era un intercambio cultural, según ellos, porque también los cubanos aprendieron muy bien de la ex Unión Soviética. Ellos también llevaron enseñanza para todos estos grupos armados, estos paramilitares. Y créanme, las FARC, al final, ¿cómo es que logran encontrar este proceso de paz? Precisamente porque estos sinvergüenzas de Cuba logran que hagan reuniones y acuerdos. ¿Dónde? Allá en La Habana. Ahora vayamos pensando cómo esto ha influido en Venezuela. Venezuela, y estos son datos de los departamentos o las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, hoy está sometido por el cártel de los soles, el cártel criminal y de narcotráfico que está a la cabeza de Diosdado Cabello y que por supuesto pues le brinda de alguna manera protección a Nicolás Maduro, pero esto fue parte de todo ese proyecto que llevó adelante Fidel Castro a través de Hugo Chávez Frías y que después fue posesionado y hasta el día de hoy gobernando el narcotráfico en Venezuela. Paralelamente a esto, también no podemos desconocer que han influido en gobiernos como el de Nicaragua, que también lleva más de 2 décadas con dictadura de Daniel Ortega. Imagínense, ya ni siquiera para hablar qué tipo de, entre comillas, democracia o gobierno es lo que proponen. Pero lamentablemente en muchas de las naciones, y debo decir también en Bolivia, este grupo político, Movimiento al Socialismo, su base principal son los cocaleros del Chapare cochabambino, donde esta gente también está siendo asesorada por miembros de cárteles mexicanos. Entonces, cuando ya vamos viendo y uniendo, atando cabos, vamos poniendo los pedazos de rompecabezas en todo este mural que hay que armar sobre lo que es la gobernanza de los socialistas, que está muy bien sustentada por el narcotráfico, tendría que llamarnos la atención. Lamentablemente, en México ya tiene décadas donde está gobernando el narcotráfico. Se ha apoderado y además tiene sometido no solamente a los políticos, también está constantemente amedrentando, asesinando a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa. El lugar más peligroso para hacer periodismo no está allá en Medio Oriente, ni siquiera están en las guerras, está en México. ¿Por qué? Porque hay una guerra no declarada que la está haciendo el narcotráfico en contra de las sociedades. El hecho de que este gobierno del presidente Donald Trump lleve adelante estos procesos y que ya comience a procesar por crímenes federales, en este caso por terrorismo, a estos miembros del cártel de Sinaloa, ojalá sea un mensaje claro y contundente de que en Estados Unidos vamos a hacer prevalecer la ley. Y al que venga con la intención de dañar
a los estadounidenses, trayendo no solamente drogas, promoviendo la trata y tráfico de personas, la prostitución de niños igual, o el tráfico de órganos, el tráfico de armas, entonces estos van a ser procesados. Y ojalá, de todo corazón, el Señor nos escuche, sean procesados y que la ley les dé las máximas condenas para que así, con ese ejemplo, el resto lo vaya pensando 1000 veces antes de seguir haciendo daño a los estadounidenses. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Seguimos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz. En este 15 de mayo del 2025, creo que hay un dato importante, solamente lo vamos a mencionar, y es que los republicanos han logrado en la Cámara de Representantes poder pasar el Comité de Agricultura el plan para recortar más de 230,000 millones de dólares en gastos durante la próxima década. Los legisladores ahora del panel de agricultura pues han aprobado el proyecto por una votación de 29 a 25, bastante estrecho, bastante cerrado, diría yo. Y ahora la medida, que es un componente clave para este proyecto del presidente Donald Trump, se dirige al Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes para su revisión a partir del día de mañana. Entre lo que hay que destacar de esta ley o proyecto de ley son las regulaciones que seguramente van a ir cambiando con relación a los SNAPs, o también, como se le conoce, al programa que proporciona cupones de alimentos para las familias de escasos recursos. Según datos, alrededor de 112,000 millones de dólares en lo que va del año fiscal de 2023 se dio para este programa, y se estima que más de 42 millones de estadounidenses reciben más de $212 en beneficio del programa cada mes. Eso quiere decir que cada persona de 42 millones están recibiendo $212. Aquí hay una controversia que seguramente nuestra comunidad hispana pues tendrá que ver si le da su visto bueno, le gusta o no le gusta. Sin embargo, entiendo que desde el mismo Marco Rubio, siendo senador, lo ha dicho en repetidas oportunidades. Y no solamente refiriéndose a una comunidad en específico aquí en el estado de la Florida, sino en general. Mucha gente que dice escapar del socialismo, del comunismo y muchas otras cosas, lo que viene acá es simplemente a ver cómo va a vivir del gobierno. Se supone que una ayuda en el caso de los alimentos debería ser para momentos de emergencia, donde una emergencia podrás contar como unos 3 meses, ¿no? 90 días, o en el peor de los casos unos 6 meses, porque el que realmente quiere trabajar pues va a prosperar y seguramente va a buscar la forma de cómo conseguir esos alimentos. Sin embargo, hay gente que ya tiene 3, 4, 5 años, o desde que llega viene y pues aplica para el cupón de comidas, y ya esa es una preocupación menos. Ellos reciben su cupón y están tranquilos, y si pueden todavía van y hacen la aplicación para el título 8 o cualquier otro que le pueda permitir que se consiga un apartamento de $2,000 y que esta persona solo le toque pagar $300 o $400. Sí, hay leyes que ahora mismo ayudan y que realmente mucha gente ha venido a vivir de esto. Y esto significa también que cuando vives de ese apoyo, quiere decir que el contribuyente es el que lo está pagando con sus impuestos. Porque recuerden, el Estado no genera nada. Y esto se hace a través de recaudación de impuestos, y es el Estado, el gobierno federal, el que reparte este dinero de los contribuyentes. Vamos a ver en qué termina esto el día de mañana y cuál va a ser el destino final de este proyecto, que se espera esté listo antes del 4 de julio, aunque existe bastantes trabas, lo cual también podría significar que no vaya a estar con éxito. Pero vamos a estar informándoles con relación a este proyecto de ley que, como les decimos ya el día de ayer, con una votación de
29, sí, bastante cerrado, 29 votos a favor, 25 en contra, es que se ha logrado pasar al panel de agricultura. En otro tema que también es importante, hay un informe anual que indica que el principal o la principal institución abortista, Planned Parenthood, ha revelado un récord de abortos y financiación por parte de los contribuyentes. El informe titulado Una fuerza de esperanza afirma, ojo a este dato, que 402.230 bebés no nacidos fueron asesinados en estos abortorios de Planned Parenthood. Esto representa un aumento con respecto al año anterior, donde se había registrado 392.715 abortos. Al mismo tiempo, esta organización abortista internacional ha recibido $792,2 millones de fondos públicos. Un aumento, comparado también al año anterior, de $100 millones. O sea que esta gente, o todo este conglomerado, porque realmente también es una corporación, es una industria que se beneficia matando no nacidos. Más o menos son 800 millones de dólares que reciben de los contribuyentes. Y que en lo que va de la comparativa del pasado año, que digamos hayan sido unos 690 millones que han recibido, ahora han recibido 100 millones extras. La publicación de este informe coincide con la evaluación de los republicanos en el Congreso para desfinanciar, para quitarle el financiamiento a Planned Parenthood y otras organizaciones abortistas mediante la conciliación presupuestaria. Desfinanciar a los proveedores de servicio de aborto mediante el proceso de conciliación permitiría al Senado superar el umbral crítico de 60 votos para obtener una mayoría simple, aprovechando así la triple victoria republicana. Si bien la enmienda Hyde prohíbe específicamente la financiación federal para abortos, quienes se oponen a la vida argumentan que no se deben utilizar fondos federales para apoyar a ninguna organización que realice abortos. Según la organización Provida Live Action, Planned Parenthood solo representó a 9 de los 86 beneficiarios de subvenciones del Título 10, aunque Planned Parenthood probablemente representa al 40% de todos los abortos en los Estados Unidos en comparación con la estimación del 2024 del Instituto Guttmacher de 1.038.100 abortos en total. De financiar o quitar la financiación a esta industria abortista, a esta industria del asesinato de no nacidos, no solamente debería ser una lucha republicana, una lucha conservadora, sino una lucha de la humanidad. He tratado de explicarlo de muchas maneras porque entiendo que existe cierto fanatismo porque las mujeres han sido realmente convencidas, engañadas, diría yo, el siglo pasado, y le han hecho creer que asesinar a un indefenso en el vientre materno es un derecho. Y cuando yo digo que debería de ser una lucha de la humanidad, porque se supone que ahí adentro, en el vientre materno, hay un ser humano, un miembro de nuestra especie humana. A raíz de las leyes de aborto, se está cometiendo el delito más grande contra la humanidad desde el siglo pasado, que es quitar la dignidad inherente, intrínseca del ser humano. El ser humano tiene dignidad. Sí, una dignidad inherente otorgada por Dios, no por los hombres. Que si nosotros le entregamos nuestra dignidad como humanos a una ley hecha por el hombre o a algún parlamento, va a faltar en algún momento un dictador que va a llegar y va a decir, bueno, pues quitamos esta ley o de alguna manera nos inventamos otra y nosotros decidimos qué y quién tiene dignidad y en base a qué va a tener dignidad. Hoy en día, gracias a las leyes del aborto, lo que antes era una
ley que creo que era sobreentendida, que había una dignidad inherente del ser humano, ahora está totalmente dinamitada, aplastada. ¿Por qué? Porque gracias a las leyes del aborto, lo que teníamos garantizado como dignidad humana hoy está condicionada a lo que pueda decir distintos factores. Por ejemplo, ya se ha normalizado que cuando una mujer está embarazada, lo primero que le vienen a decir, y más si es una mujer joven que todavía está estudiando y que no tiene una estabilidad económica, lo primero es, ¿qué vas a hacer si no eres nadie? Entonces, tienes que ver la forma cómo deshacerte de ese problema. Sí, al ser humano que llevan en su vientre, primero lo llaman problema. Y segundo, su nacimiento, su vida misma, está condicionada a el factor económico, las aspiraciones personales de la mujer o igual de su pareja. Está condicionada al tema, por ejemplo, político, de una convulsión social, de una dictadura emergente. Ya no importa más bien cuál sea el pretexto. Ese niño está condicionado. Su vida de esa criatura en el vientre materno hoy está condicionada por distintos factores. ¿Y eso es gracias a qué? Al avance de estas leyes de aborto. Sí, como lo decía el gran Miklos Lukács, nosotros pasamos de ser sujetos con derecho, sí, porque teníamos una dignidad inherente, esta dignidad propia otorgada por Dios. Ahora somos simples sujetos con derechos relativos. Sí, derechos relativos que se van acomodando, amoldando en la medida a ver quién le toca ahora el poder. A la izquierda, a la derecha, a la economía, a la guerra, a una convulsión social, al deseo de la madre de no tenerlo, a un divorcio, a lo que pueda ser un factor determinante que diga, este ser humano no puede nacer. ¿Por qué? Porque lo he decidido yo y porque no quiero yo. Entonces, aquí me trae a la memoria esto que decía la Madre Teresa de Calcuta. Si una madre es capaz de matar a su propio hijo en su vientre, entonces se puede permitir cualquier cosa en esta vida. Y eso es lo que hoy estamos viendo en una sociedad que cada vez se deshumaniza, en una sociedad que cada vez hace y nos muestra que la vida no vale nada, que te pueden asesinar desde el vientre por el simple deseo de no tenerte, que igual, después de haber nacido, alguien puede simplemente porque estás agarrando un celular y te quita la vida. O alguien que simplemente se le ocurrió que tú eras una niña, un adolescente, y porque se le ocurrió en su deseo morboso y en su mente perversa, te hizo una violación. La vida hoy parece que no vale nada y nos estamos acostumbrando a verlo de esa manera. Si nosotros hacemos un verdadero examen de conciencia, yo entiendo que la historia nos puede demostrar con hechos que el ser humano no ha evolucionado, ni ética ni moralmente, en más de 3.000 años. Y ahí tenemos escritos no solamente un Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay libros que se han escrito en la mitología griega, igual en la cultura mongol. Hay distintas culturas que han escrito y han dejado un legado de cuán perverso puede ser el hombre, y esas perversiones al día de hoy no han cambiado. Tal vez algún mecanismo puede ser más moderno, pero la ética y la moral humana no ha evolucionado. Y nosotros, como sociedad, tenemos que hacer una profunda reflexión. A partir ya del siglo pasado, cuando hacen toda esta ingeniería social para convencer a la mujer que se trata de un derecho, el aborto, un delito en realidad. El aborto es un delito porque es un asesinato en primer grado con agravante por el vínculo directo entre madre e hija y la potencia de un indefenso con relación a alguien que tiene poder sobre la vida y termina decidiendo matarla. Si nosotros no reflexionamos en este sentido, dejando de lado demócrata, republicano, libertario, sino pensando como miembros de la especie humana, si no nos ponemos a defender la vida y a restituir la dignidad inherente, intrínseca del ser humano, lo que nos queda en el resto de este siglo XXI va a ser realmente calamitoso. Y desde estos micrófonos se les está alertando a la sociedad en general.
tenemos que restituir la dignidad humana y no otorgársela a ningún gobierno, a ningún ser humano, a ningún parlamento. La vida humana y la dignidad humana debe ser defendida, porque sin la vida y sin el derecho que respete a la vida, el resto de los derechos no sirven. Soy Freddy Silva, gracias por haberme permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio de su podcast conservador. Como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la Voz.